Bienvenidos a la conferencia de junio de 2025, impartida por la psiquiatra Jessica Leiva. En esta ocasión, tu registro es la clave para acceder al video. Puedes realizar preguntas en los comentarios que serán respondidos por la ponente. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo. Específicamente me voy a enfocar en trastorno por déficit de atención, hiperactividad y trastorno del espectro autista. Bueno, ahora no me cambio. Bueno, pues primero que nada vamos a hablar de neurodesarrollo, qué es, y ya después nos vamos a las alteraciones como tal. El neurodesarrollo es la etapa donde en la etapa neonatal el cerebro empieza a adquirir, a crecer, a proliferar, a migrar y a adquirir maduración para posteriormente pues tener las funciones cognitivas y las funciones normales que tiene el cerebro. Hay varias clasificaciones, pero aquí vamos a hablar de la proliferación, que como mencioné ahorita, da origen a millones de neuronas y células glía, la migración, que se desplazan las células dentro del sistema nervioso, se organizan posteriormente para diferenciarse y así cada una pues tener su función y hacer la acción que le corresponde, ya sea a nivel cognitivo, ya sea a nivel de procesamiento de estímulos. En eso consiste la diferenciación, en que adquiere su función y la expresa, pues. Y la mielinización, las neuronas se cubren con mielina para mejorar el funcionamiento. Básicamente la mielina lo que nos va a ayudar es a que las conexiones entre neuronas sean un poco más ágiles, más rápidas y pues se tenga una respuesta mucho más rápida. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, hablamos de un trastorno trastorno del neurodesarrollo a un conjunto amplio y heterogéneo de discapacidades y condiciones que originan alguna de las formas de la disrupción precoz, significativa y persistente de procesos cognitivos del desarrollo cerebral. ¿Qué características tienen? Entonces, son de origen multifactorial, resultan de la interacción recíproca de factores genéticos, ambientales, eh, se hacen más evidentes en edades tempranas de la vida y persisten hasta la edad adulta, producen dificultades a nivel cognitivo, las funciones como comunicación verbal, no verbal, interacción social, alteraciones a nivel de funcionamiento cognitivo, académico, para desempeñarse en labores de la vida diaria. Otras características presentan importantes diferencias en su frecuencia según el sexo y la mayoría de trastornos del neurodesarrollo se presentan en hombres, si pues lo comparamos con mujeres. Y tienen un curso crónico con un impacto que puede durar hasta la vida adulta. Entonces, en esta diapositiva lo que puse fue los posibles dominios que se van a afectar a nivel emocional, conductual, social, aprendizaje, comunicación, afección a nivel motor y salud física. Pero también, como mencionaba, teníamos diferentes etiologías para desarrollar estas alteraciones del sistema del neurodesarrollo. Entonces va a haber disrupción precoz del sistema nervioso, de inicio precoz, como ya mencioné previamente, generalmente desde la infancia. Tienen un perfil evolutivo, tienen alta heredabilidad multifactorial y tienen alta sobreposición. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente va a haber un solo trastorno, sino van a tener como concurrencia, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, puede haber trastorno del espectro autista, pero también puede el mismo paciente presentar síntomas de inatención, hiperactividad o síntomas de trastornos motores o trastornos de la comunicación. Entonces, no es solamente uno, va a tener bastante concurrencia. Y en la gráfica de abajo, lo que estoy mostrando, pues es que son los más comunes, los que frecuentemente se describen: trastorno por déficit de atención, trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos motores y trastornos del aprendizaje. Son los más frecuentes. Aquí solamente pues me voy a enfocar en déficit de atención y en espectro autista. Bueno. Como mencioné también previamente en la gráfica anterior, tenemos, según el DSM-5, hay varias clasificaciones en las que nos basamos en psiquiatría.
pero una de las más importantes es la del DSM-5, en donde nos van a describir cada uno de los criterios para hablar de estos trastornos del neurodesarrollo. Entonces tenemos trastorno del desarrollo intelectual, trastorno de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, del aprendizaje y trastornos motores. Dentro de este trastornos motores tenemos trastorno de movimiento estereotipado, trastorno de Tourette y trastorno de tics. Bueno, entonces vamos a empezar por definiendo qué es el autismo. Entonces, viene del griego internarse en uno mismo, entonces, y describe lo que en realidad tiene o los síntomas principales que tiene este trastorno, que van a ver afección a nivel de comunicación e interacción social, patrones restrictivos y repetitivos. Estos son como los tres síntomas centrales en los que se basa el trastorno, el autismo. Cada uno va a tener cierta afectación en la vida del paciente y de acuerdo a la afectación o la disfuncionalidad que estos síntomas produzcan, van a causar la disfunción del paciente. Más adelante igual voy a mostrarles un poco de la clasificación del trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del autismo? Tenemos las cifras van variando de país a país, pero en general lo que manejamos actualmente es un caso de autismo por cada 68 nacimientos, estimando un crecimiento, una incidencia del 17%, lo cual es cinco veces más frecuente en hombres que en mujeres, como ya había mencionado previamente. Sumado a estas cifras, también vemos que el trastorno del espectro autista se acompaña o muchas veces viene acompañado de déficit o discapacidad intelectual, epilepsia y los principales por los que la mayoría de los pacientes consulta, depresión o síntomas de ansiedad. Entonces, pues la mayoría, las comorbilidades es lo que lo hace consultar y no tanto como tal lo del autismo, obviamente dependiendo de la afectación de la calidad de vida del paciente. Eh, el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el autismo, sobre todo para tener en cuenta esta enfermedad, incluir a las personas, los derechos que se deben tener sobre las personas con autismo, que no deben ser señaladas, discriminadas, que son una condición que afecta en diferentes grados la vida de las personas. Y la idea es como que se concientice en general la población o las personas neurotípicas de este trastorno y pueda haber mayor equidad en el trato hacia este tipo de personas con el diagnóstico de autismo. Bueno, en cuanto a la etiología o los factores de riesgo para desarrollar el trastorno del espectro autista, como mencioné al inicio, no es solamente una, es multifactorial. Entonces, se han descrito factores genéticos, factores ambientales, factores de neurodesarrollo, perinatal, inmunológico. Lo que describe es que la parte genética comprende una gran cantidad de casos, o sea, hay mucha heredabilidad, pero también al ser de neurodesarrollo, incluye mucho todo lo que la mamá en el momento del embarazo, lo que tenga exposición, entonces ya sea infecciones, violencia, algún tipo de enfermedad como preeclampsia, diabetes, todos estos factores pues medioambientales o externos van a influir en el proceso del embarazo y en el neurodesarrollo, como viene desde la etapa en que se empieza a formar el bebé. Entonces, esa afectación produce a largo plazo los síntomas o está asociado a que produzca los síntomas de autismo sumado a condiciones ambientales, ¿no? También si el paciente o la persona está en un ambiente violento, donde hay cero estimulación, donde no está pendiente como tal sus padres en ver si el bebé a edad temprana empieza a tener alguna alteración que no está de acuerdo al desarrollo de los otros niños, ¿no? Entonces, son muchos los factores que se pueden identificar, pero no es solamente uno. Entonces, de ahí se basa el diagnóstico, la historia clínica, los antecedentes biográficos de la mamá, del paciente, para determinar qué posibilidades o qué cosas pudieron haber llevado a que el paciente llegara a presentar los síntomas del autismo.
Y en la siguiente gráfica, lo que quería mostrar era básicamente cómo era un neurodesarrollo típico, donde vemos pues las neuronas con sus diferentes conexiones, pero en el neurodesarrollo hay una desconexión, una conexión anormal más bien. Por eso los pacientes presentan los síntomas que ahorita voy a mencionar, pero como podemos ver hay una diferencia muy grande respecto a sus conexiones, y esto pasa en diferentes áreas cerebrales, por eso los síntomas pues son tan variados, ¿no? Para mostrar más o menos qué es lo que pasa o por qué se explican esos síntomas. Entonces, en esta gráfica lo que quería era como eh, clasificarlos más bien, o reunir los síntomas en tres grupos principales. Entonces, los pacientes van a tener afectación en la comunicación verbal y no verbal, ya sea que tengan, que les cueste o se les dificulte o entender conversaciones o expresar ciertas cosas que normalmente, si estamos felices, si estamos tristes, o identificar si la otra persona está feliz o está triste, puede llegar a verse alterado, ¿no? El lenguaje verbal y no verbal. También la reciprocidad emocional. Muchas veces no hay como este entendimiento hacia las emociones del otro, o suelo casi actuar de una manera en que no como no me importara, sino que lo actúo como lo percibo, lo siento, sin importar cómo se pueda haber afectado el otro. Entonces también se afectan mucho sus relaciones sociales, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares, porque son como muy, como que no se suele entender, no saben cómo expresarse y tampoco suelen entender esta parte de cómo funciona el lenguaje no verbal de las otras personas y pues también el lenguaje verbal. También otro de los síntomas importantes es los movimientos estereotipados y repetitivos. Son personas que suelen tener este tipo de actitudes, son una inflexibilidad cognitiva, están muy acostumbrados a las rutinas, les cuesta cambiar las rutinas, entonces son como muy, repiten palabras, repiten secuencias, les cuesta mucho cambiar ese tipo de conductas. Lo mismo, los intereses suelen ser muy restringidos, y también puede haber o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, entonces pueden percibir sonidos más fuerte de lo que realmente están, ya sea estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos olfativos, todo lo pueden llegar a percibir o en una alta intensidad o muy bajita, por lo mismo de su alteración del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, pues básicamente la gráfica y lo que quería mostrar era cómo había una dificultad en regulación emocional, el hecho de no saberse comunicar de forma verbal y no verbal, y los intereses que pueden llegar a ser muy restringidos, como mencioné previamente. Asimismo, hay niveles, bueno, el DSM nos da una clasificación respecto a los grados. Hay 3 grados en los que clasificaríamos el autismo. Entonces, en el grado 1 estarían personas con las que realmente necesitan ayuda para hacer ciertas actividades, ¿no? Entonces, pero de alguna manera son muy funcionales, ¿no? Entonces son muy puntuales sus alteraciones, no están notorio. El grado 2 necesita una ayuda muy notable. El grado 2 y 3, pues así mismo la intensidad de los síntomas va a ser un poco más fuerte, le va a limitar bastante su interacción social, familiar, su desempeño a nivel laboral, académico, y ya pues van a ser mucho más notorios. Por eso a medida que va aumentando, igual el color también nos va diciendo grado 2 y grado 3, el paciente va a necesitar ayuda mucho más a medida que aumenta la intensidad de sus síntomas, ¿no? Obviamente, el médico quien va a evaluar el paciente es quien va a determinar en qué grado está el paciente, qué síntomas realmente tiene de acuerdo a las clasificaciones, cuáles cumple, si los cumple todos, si cumple nada más ciertos síntomas. De ahí que hablamos del espectro, ¿no? O sea, no todos van a tener la misma intensidad y gravedad, sino que algunas personas pueden tener una limitación a nivel de interacción social, limitación no verbal, limitación verbal, limitación en sus conductas muy repetitivas que pueden causar disfuncionalidad. Entonces, es la evaluación por el especialista o o el profesional quien va a determinar pues, la intensidad y la gravedad del paciente.
Bueno, en esta otra tabla quería mostrar los signos de alarma en el trastorno del espectro autista, sobre todo en niños. Entonces, porque como mencioné, empiezan desde la infancia, desde una edad temprana. Entonces, la idea es que pues, los papás empezaran a detectarlos para poder estar como muy al pendiente, ¿no? Esto no está pasando con mi hijo, consulto. O, o ver si está acorde a todos los otros niños de su edad. Por ejemplo, no responder a su nombre para los 12 meses de edad, no jugar, no juega a pretender, o sea, como el fingir los juegos que los niños suelen a veces tener. Un niño con espectro autista pues no lo tendría. Evita el contacto visual y quiere estar generalmente solo. Como mencioné, tiene dificultad para entender los sentimientos de otras personas, hablar de sus propios sentimientos, retraso en la adquisición del habla y de las competencias lingüísticas, repite palabras y frases una y otra vez, es lo que llamamos ecolalia, entonces también es otra alteración verbal, como mencioné previamente. Da respuestas no relacionadas a las preguntas, se altera con cambios muy mínimos, lo que hablábamos de la desregulación emocional que pueden llegar a tener, tienen intereses obsesivos, otros síntomas ya más físicos, aletea las manos, mueve el cuerpo y da vueltas en círculos. Realmente, pues no todos lo van a tener, de eso ya es como un grado más grave, pero sobre todo los primeros síntomas son los que hay que tener un poco más en cuenta. Y en la gráfica del lado, pues básicamente es mostrar con estos dibujos como lo que podría llegar a presentar los niños con trastorno del espectro autista. Esto es más como para nivel eh, menores. Como mencionaba previamente, el trastorno del espectro autista no es como que, bueno, a menos de que sea un grado muy grave, lo van a consultar por eso, porque me llama la atención que mi hijo no está acorde al desarrollo de los demás. Las comorbilidades son lo que en la edad adulta y adolescente es lo que la mayoría lleva a consultar. Entonces, como mencionaba, hay un gran porcentaje de epilepsia. Los pacientes con trastorno del espectro autista tienen trastornos del sueño diferentes al trastorno del sueño, pues ya para eso se va a evaluar con el médico especialista. Tienen problemas gastrointestinales porque no, al ser de neurodesarrollo no solo van a afectar pues la parte cognitiva, sino también otro tipo de sistemas en el cuerpo. Entonces pueden llegar a presentar estreñimiento, siendo lo más leve, o, o malformaciones a nivel gastrointestinal. Pueden llegar a tener hipoacusia también, pueden llegar a tener estrabismos o defectos refractivos, también son muy frecuentes. En las mujeres también puede haber síntomas endocrinológicos como el ovario poliquístico, como alteraciones en su menstruación, en el inicio de su menstruación, en la regularidad de los mismos. Entonces, todo esto nos indica que la evaluación del paciente es integral, ¿no? No es solo como que no interacciono y eso ya es autismo, no, se tiene que hacer una valoración integral, toda la historia biográfica del paciente, un buen examen físico, los estudios que se requieran adicionales para determinar si sí efectivamente hay criterios, ya sea de autismo, el grado de autismo, y o no solamente haga parte del espectro donde tenga ciertas alteraciones, pero no cumpla con todos los criterios. Entonces, esto para mencionar que también, así para hacer el diagnóstico y para su manejo, ¿no? Entonces, si vemos que el paciente tiene hipoacusia, pues vamos a tener que derivar con el otorrino, con el oftalmólogo, a nivel gastrointestinal con el gastro, con ginecología, o sea, con quien veamos que necesite de acuerdo a los síntomas que sean diferentes al sistema nervioso central. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues ya mencioné en la diapositiva anterior, más o menos, pues es una buena historia clínica, una adecuada evaluación de los antecedentes familiares, exploración física completa y exploración neurológica muy importante. En algunos pacientes, dependiendo de los hallazgos que tengamos a nivel de examen físico y a nivel de antecedentes, pues vamos a requerir que también se hagan estudios genéticos. Entonces ahí es cuando vamos a tener que derivar ya sea el paciente con neuropediatría o con genética para determinar qué tipo de síndrome es y que una de sus manifestaciones son síntomas de autismo. Siempre, pues obviamente descartar lo estructural que pueda estar causando los síntomas. Para eso nos vamos a ayudar de las neuroimagen, ya sea una tomografía, una resonancia,
El electroencefalograma, como ya mencioné, tiene una alta concurrencia con la epilepsia y pues la analítica básica, ¿no? Para determinar si hay alguna otra alteración que, que esté acompañando a los síntomas por los cuales él consulta. Y nuevamente, pues de acuerdo a lo que el paciente llegue a presentar, va a necesitar una valoración integral o complementaria por otorrino, por oftalmología o por neuropediatría, ¿no? No es solamente como de un solo especialista. Para su rehabilitación va a necesitar terapia ocupacional, terapia psicológica, corrección de la hipoacusia, del estrabismo, dependiendo del síntoma que también presente. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues así como tiene multifactorial, su etiología es multifactorial, el tratamiento también no es solamente como una sola cosa, ¿no? No es un medicamento para tratar autismo, no. El tratamiento debe ser importante e individualizado, va a depender de la edad, de la capacidad del paciente, del contexto familiar y social. ¿M? Entonces, pues no podemos ofrecer en todos los pacientes un mismo tratamiento por lo mismo, porque no vamos a tener el mismo apoyo por parte de los padres, por parte de la escuela. A nivel económico, no todos van a contar con las mismas herramientas, entonces por eso debe ser individualizado, es lo que más recalca, ¿no? Entonces, la terapia es fundamental. Hay una corriente que es la terapia ABA, que ha demostrado bastante efectividad para el trastorno del espectro autista, porque lo que van a hacer en este tipo de terapia es ayudarnos a mejorar y corregir ciertas alteraciones a nivel de habilidades sociales, a nivel de conductas para regular emociones, para manejo del sueño, para interpretación del lenguaje verbal y no verbal. Entonces se va a abordar bastantes dominios de esta enfermedad que se han visto alterados y pues realmente tienen muy buenos resultados. La terapia psicológica, enfocado cognitivo-conductual y como ya había mencionado, más del 95% de los pacientes tienen otro trastorno, como la depresión, como la epilepsia, como la ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, lo que vamos a tratar son las comorbilidades. Entonces, cuando identificamos una de las comorbilidades, ahí es como cuando entramos nosotros como psiquiatras a tratar este tipo de enfermedades. Entonces, vamos a necesitar en algún momento antidepresivos o antipsicóticos o ansiolíticos, dependiendo pues la sintomatología del paciente. Pero como mencioné, son comorbilidades, como tal es un tratamiento integral y no es solo un medicamento para tratar autismo, no. Como mencioné al inicio, al ser de neurodesarrollo, pues no va a haber una remisión en la totalidad de los síntomas porque es una afección a nivel neuronal. Entonces, pero sí podemos lograr que el paciente sea muy funcional con las terapias, vuelvo a mencionar, de acuerdo al grado de la gravedad del autismo, ¿no? Pues cuando hay afectación neurológica muy grave, pues no vamos a tener los mismos resultados que cuando nada más son ciertos rasgos del espectro o cuando cumplen ciertos criterios. De ahí que la evaluación, pues también depende de cada médico, de cada paciente, entonces esto es más bien en general, como para explicar. Y otro de los trastornos de los que vamos a hablar en este día es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que como mencioné hace parte de los trastornos del neurodesarrollo, es prevalente en la edad pediátrica. Sin embargo, como lo dijimos con el autismo, también puede llegar a causar gran disfuncionalidad en la vida adulta. Entonces, bueno, como lo dicen sus síntomas, va a haber alteración en la atención, va a haber hiperactividad, impulsividad, pueden estar o con solo predominio inatento o con predominio hiperactividad e impulsividad, o pueden estar mixtos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del TDA? Entonces nos menciona que hasta el 7% de los pacientes en edad escolar lo pueden llegar a presentar los niños y persiste en el 4.5% de los pacientes en la vida adulta. Entonces, sí hay bastante prevalencia de estos síntomas en la edad adulta. Sin embargo, también como podemos evidenciar, pues sí se suele disminuir si hay un pues, tratamiento, si hay una detección a tiempo de los síntomas, si hay un adecuado abordaje terapéutico, entonces sí puede llegar a disminuir la intensidad de los síntomas y la disfuncionalidad.
Afecta predominantemente al sexo masculino, dándonos cifras como que por cada 4 hombres hay una mujer que padece este tipo de trastorno y tiene un componente hereditario que aumenta de 5 a 10 veces el riesgo si alguno de los padres lo tiene. Entonces aquí también es muy importante para evaluar en los papás cuando estamos evaluando niños o incluso en adolescentes o en adultos jóvenes, si alguno de los padres tiene alguno de estos síntomas. La mayoría de veces mamá o papá tienen, tal vez no todos los criterios, pero sí cumplen varios de los criterios que nos dicen que puede haber TDA y pues hereditario. Y aquí para mencionar también que el 13 de julio es el Día Mundial del TDAH, que es lo mismo que hablamos con el autismo, para concientización del diagnóstico, la relevancia que debe tener, de la detección, detección temprana, del adecuado abordaje, para evitar, como voy a mencionar más adelante, comorbilidades que pueden llegar a poner en riesgo la vida de los pacientes. Bueno, entonces, en cuanto a la etiología, que ha escrito la literatura, entonces tenemos factores genéticos y factores ambientales, ya sea que por sí mismo uno tenga mucha predominancia o la interacción de los dos factores eh, predispongan a que el paciente lo desarrolle la sintomatología. Entonces hablamos que la heredabilidad puede llegar a ser del 70 al 90%, es una heredabilidad alta. No es solamente un gen, como la mayoría de enfermedades en psiquiatría o trastornos, es o sea, es la afectación de muchos genes al mismo tiempo, o puede que un gen tenga esta afectación, pero se combina con algo de medio ambiente y se expresa la enfermedad. Entonces, sí hay algunas enfermedades genéticas en las que uno de sus síntomas son la hiperactividad y la inatención, pero que son muy puntuales este tipo de enfermedades. La mayoría es como la combinación de varias alteraciones genéticas. Y los factores etiopatogénicos medioambientales. Entonces, la exposición de la mamá a ciertas actividades de riesgo durante el embarazo, incluido infecciones, incluido violencia, incluido estrés. Todo esto puede llevar a que sea un embarazo difícil y todo esto se va sumado a la alteración genética a expresar en la enfermedad, ¿no? En el trastorno. Y también en la parte de neurobiología sí se han descrito alteraciones a nivel de la función de los neurotransmisores en ciertas estructuras cerebrales, sobre todo a nivel prefrontal, pues la parte de aquí adelante de la cabeza, en donde esta parte del cerebro lo que se encarga es de las funciones ejecutivas, ¿no? Bueno, tiene varias funciones, pero una de ellas es las funciones ejecutivas. Entonces, ahí lo que va a ayudar es que cualquier persona sepa tomar decisiones lo más conscientemente posible, evite tomar ciertos riesgos que lo pongan en peligro a él o a otros. En los pacientes con TDA, aquí hay una afectación a nivel de la actividad de los neurotransmisores, entonces esto explica la mayoría de los síntomas que van a presentar los pacientes. Bueno, cuanto a sintomatología, entonces, en esta gráfica lo que quería mostrar es cómo llega a afectar en diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, en la casa el paciente puede llegar a presentar como descuido en las actividades diarias, evitar devolver llamadas, más bien olvidar que tenía citas, todo este tipo de cosas las puede llegar a presentar, ¿no? Y esto le va a causar disfunción. Puede llegar a perder sus objetos de uso cotidiano, como las llaves, como la cartera, como el teléfono, o los deja en lugares donde realmente pues no se deben dejar, ¿no? Que está en el refri, que se quedó en la lavadora, cosas así, ¿no? Entonces, y también tiene dificultad para establecer relaciones intrafamiliares, no solamente intrafamiliares, ¿no? También se puede ver afectada su vida social, ¿no? Son personas que tienen bastante conflictos con sus pares, les cuesta mantener relaciones de amistad por sus mismos cambios en estado de ánimo, porque, por ejemplo, descuida actividades que pueda llegar a tener con otras personas, entonces esto lo predispone a tener más dificultades en sus relaciones, ya sea familiares o sociales. En el trabajo,
o en la escuela, dependiendo de la edad que esté el paciente, puede llegar a tener problemas para organizarse, para gestionar el tiempo, para concluir proyectos. Entonces son pacientes o personas que llegan a estar en una actividad por muchas horas y descuidan otras cosas que tenían que hacer. Son personas que suelen ser muy impuntuales, por lo mismo, porque no tienen una adecuada gestión del tiempo. Para concluir proyectos siempre tienden como a la procrastinación o dejarlo para última hora o olvidar en hacerlo. Se le dificulta permanecer sentado. Entonces, son personas que continuamente se están moviendo en su sitio de trabajo, están moviendo las manos, retorciéndolas, moviendo las piernas, se les dificulta mucho, es como lo describen como si tuvieran un motor adentro, como que les impidiera, ¿no? Estar quietos. Y tienden a cometer errores por descuido, por lo mismo que son tan inatentos, pues se descuidan en los procesos que deben de llevar, en seguir ciertas instrucciones, en ciertas indicaciones, y esto los lleva a cometer errores. Pueden ser graves o pueden ser errores mínimos, pero al final generan malestar en el paciente porque se sienten menos incluso que los demás, sienten que no van a la par de sus compañeros en el trabajo, sienten que tienen toda la capacidad, pero no logran entender ciertos procesos. Entonces, es bastante frecuente que consulten por síntomas de mucha ansiedad o depresión porque pues, se sienten como con muchas ideas de minusvalía, ¿no? Y también olvida realizar tareas, ya sea tareas a nivel de su empleo o tareas en la escuela. Por lo mismo, olvida cuándo debe entregarla, olvida el proceso que tenía que hacer, olvida cómo debía hacerla. O sea, se suman muchas cosas y el paciente empieza a disfuncionar. Y en situaciones sociales, el paciente va a tener dificultad para esperar turnos. Son pacientes que no tienen paciencia y se desesperan muy rápido en las filas, que tienen que esperar y se desregulan bastante, se enojan. Entonces, es uno de los síntomas. Interrumpen con frecuencia conversaciones, suelen ser unas personas que hablan demasiado y te hablan de un tema, te hablan de otro y te hablan de una cosa y de otra y vuelven al tema inicial. Así como hablan tanto en situaciones sociales, suelen interrumpir, ¿no? Entonces, alguien hace una pregunta y es el primero en responder, o alguien está terminando y le termina su frase, o así, esa manera de interrumpirlo. También se le dificulta realizar actividades recreativas en silencio, por lo mismo que les cuesta tanto estar quietos, pues entonces están en silencio, en algo muy monótono y se desesperan, se activan, hablan, se levantan, agarran una cosa, agarran la otra. Entonces les cuesta mucho estar enfocados en una situación donde tenga que permanecer sentados o prestar bastante tiempo atención, se les va a dificultar mucho. Son personas que tienden a buscar experiencias de riesgo, entonces se exponen a conducir a una gran velocidad, consumen grandes cantidades de alcohol, eh, relaciones sexuales sin protección, eh, todo este tipo de actividades que lleguen a ponerlos en riesgo, ellos no lo miden, simplemente actúan, les llega el impulso y actúan, ¿no? Entonces, sin pensar en las consecuencias posteriores. Y por lo mismo pueden llegar a sufrir accidentes, dañar a terceros, como por ejemplo los choques automovilísticos, lo que hablábamos ahorita de que tienen actividades de riesgo. Bueno, vamos a hablar ahora de las presentaciones. Podemos encontrar pacientes con sintomatología mixta, ya sea hiperactividad, impulsivo, inatento, que llega a ser un porcentaje hasta el 65%, predominantemente inatento hasta un 30% y es más frecuente en el sexo femenino, y predominantemente hiperactivo hasta un 5% y es más frecuente en el sexo masculino. ¿Listo? Pero pues como vemos, la mayoría es mixta, la presentación mixta. En cuanto a la comorbilidad, hay diferentes trastornos que pueden llegar a acompañar al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Uno de los principales es el negativista desafiante, de un 40 a un 60%. Pueden haber trastornos del aprendizaje, trastornos afectivos son muy comunes también. Aquí dice el 4%, pero son bastante comunes, sobre todo síntomas depresivos, trastorno de ansiedad son muy frecuentes. Aquí lo mencionan hasta un 35%, trastorno por tics hasta un 11% y trastorno de la conducta hasta un 14%. Entonces, pues, como vemos, no es solamente la inatención y la hiperactividad, sino hay otros trastornos que son concurrentes con ello.
Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues una prueba así específica para hacer el diagnóstico no lo hay. Nos vamos a basar mucho en la entrevista clínica. Entonces, como toda anamnesis, una adecuada investigación de antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes perinatales, lo más que podamos obtener en cuanto a la biografía del paciente para determinar si hay factores de riesgo antes o durante el embarazo de la mamá del paciente que nos pudieran sugerir, ok, este paciente sí tiene como ciertos factores que me hacen pensar en un trastorno del neurodesarrollo, específicamente en el déficit de atención e hiperactividad. Obviamente hablar de los síntomas que está presentando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que predomina en el paciente? Entonces, ellos ya nos van a describir si hay síntomas de inatención o síntomas de comportamiento. La mayoría son llevados por otros familiares porque tienen problemas a nivel de regulación emocional, a nivel de que les va muy mal en la escuela, en sus trabajos, por lo que mencionábamos previamente. Entonces es ver qué síntomas está presentando actualmente, qué síntomas presentó en el pasado, si estamos hablando de una persona adulto, cómo era su comportamiento cuando era niño, para ir determinando, ok, si esto fue lo que presentó cuando era niño, posiblemente esto evolucionó a la edad adulta y por eso se está presentando. Entonces, la entrevista es fundamental. Identificar síntomas de comorbilidades psiquiátricas, como lo mencioné, síntomas de ansiedad, síntomas de trastorno depresivo, em, si ha recibido tratamientos previamente, ¿no? Entonces puede que como en la etapa infantil se presentaron síntomas muy floridos, pues desde niños fueron llevados con psicología o se le inició algún tipo de medicamentos y identificar cómo nos fue con ese medicamento, cuánto tiempo lo usó, qué mejoría hubo en sus síntomas. Los antecedentes médicos también son muy importantes, ¿no? Determinar que la sintomatología del paciente no esté asociado a otra comorbilidad médica. También ver el grado de disfunción que está presentando el paciente, ¿no? Lo que hablábamos, la afección a nivel laboral, a nivel académica, entonces tenemos que ver cómo ya está afectándolo. Y el reporte de otras personas muchas veces nos ayuda bastante porque el paciente no alcanza a identificar o normaliza mucho del comportamiento y las personas cercanas a él, ya sea pareja, ya sea amigos, mamá, papá, nos van a aportar datos muy importantes que nos van a decir si este paciente puede llegar a tener el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, pues tenemos que hacer cuestionarios, escalas que nos ayuden o que nos apoyen en el proceso diagnóstico, ya dependiendo de lo que identifiquemos en la entrevista. Como hablábamos con el trastorno del espectro autista, ser multifactorial, también pues tenemos que tener un tratamiento multimodal. No solamente vamos a enfocarnos en los fármacos, porque pues no lo van a hacer todo. Entonces, en esta gráfica está muy bien explicado que debemos empezar por la parte de intervención a padres, ¿no? Programas de capacitación a padres, terapia familiar, la intervención en la escuela, por ejemplo, a nivel de ambiente, evitar distractores, a los maestros, como hablar del diagnóstico, explicarles en qué consisten, cómo pudieran ayudar al paciente con estos síntomas, porque pues, como mencionamos previamente, suelen la mayoría tener alteraciones en su rendimiento académico, entonces es muy importante incluir a los maestros en este tema del tratamiento. Y en el alumno, pues obviamente enseñarle con terapia cognitivo-conductual específicamente cómo regular la parte emocional, identificar pensamientos negativos que suelen ser muy frecuentes y cómo abordarlos, cómo tratarlos y no llegar a temas de autolesiones, intentos de suicidio, lastimar a otras personas. Entonces, es mucha la psicoeducación que se debe hacer, no solamente a padres, sino en todo el ambiente que rodea al menor o al paciente, si estamos hablando de alguien adulto. Em, Aquí nos clasifican que la mayoría, bueno, en pacientes menores de 5 años, lo ideal es que nos enfoquemos en la parte conductual y posterior o mayores a 5 años, ya podemos pensar en dar algún tratamiento fármaco. Fue dado a conocer por Judy Singer, ella era australiana en el año 1998.
Ella abogaba sobre todo por los derechos y por el reconocimiento de las personas con autistas y como tal como del espectro, ¿no? Entonces, proponían esta clasificación como la vemos aquí en la figura, las personas neurotípicas, las personas neurodivergentes y las personas autistas, ¿no? Lo que hablábamos del espectro, ¿no? Hay personas que no cumplen como tal todos los criterios, pero tienen ciertos rasgos, entonces encajaban en la clasificación de neurodiversidad. Y a nivel de neurotípicos, pues personas que no tenían ninguna alteración en los dominios que mencioné del espectro autista, ni pues por déficit de atención, ni ningún otro trastorno de neurodesarrollo. Pero pues básicamente explicar que es un concepto sociológico, realmente el tratamiento es por una condición de neurodesarrollo que afecta varios dominios de la vida del paciente y pues es nada más explicarlo esa parte. Y ya sería. El diagnóstico puede hacerse por parte de neurología, neuropediatría en caso de niños o adolescentes, y en adultos, pues neurología, o dependiendo de las sintomatologías que presente, si llega por algún tipo de comorbilidad, pues ya va a ser psiquiatría. Pero al ser de neurodesarrollo, lo ideal es que fuera de neurología y ya ellos van derivando a las especialidades que consideren, ¿no? Lo ideal es entonces, es integral, ¿no? Entonces va a ser tratamiento por psicología, por psiquiatría, neurología, dependiendo las alteraciones que encuentren a nivel de la evaluación, ¿no? Entonces, eh, como de base, la mayoría de veces están con psiquiatría, porque la mayoría de comorbilidades afectan mucho la calidad de vida del paciente, entonces hay muchos síntomas ansiosos, depresivos, que realmente pues ahí entramos nosotros y psicología a ayudar en la parte de estrategias de comunicación, regulación emocional y en este tipo de conductas que en algunas ocasiones pueden llegar a causar disfunción del paciente. Ya cuando hay algo más nivel, por ejemplo, alguna discapacidad intelectual o alguna alteración, por ejemplo, hipoacusia, pues vamos a derivar con el otorrino y eso, pero como de base, posterior a ser valorado por neurología, valorado por psiquiatría y psicología. Sí, sobre todo porque el tema de neurodiversidad es más, como lo mencioné, sociológico, entonces de ahí como que vienen todas estas corrientes de no medicalizar a lo que es pues diferente a lo neurotípico, pero por ejemplo, en realidad pues no es que todo se medicalice, ¿no? Es sobre todo las comorbilidades lo que vamos a entrar nosotros a dar algún tipo de medicamento, porque la mayoría de cosas simplemente se van, o la mayoría de síntomas se van a tratar es con el tema de psicoeducación, terapia, como para enseñar a la persona a adaptarse a los contextos sociales, culturales, pero realmente no es que todo se medicalice, ¿no? Y es como esto, ¿no? La pelea entre, pues es que son rasgos, ¿no? Entonces, como tengo este rasgo va más hacia el espectro autista, entonces esto no necesita ser medicalizado y totalmente de acuerdo, pero si ya este rasgo te hace disfuncionar en ciertas contextos de tu vida diaria, pues ahí entramos a evaluar, ¿no? Solamente vas a necesitar que te valore psicología o en algún punto ayudar con algún medicamento para si llegas a tener alteraciones del sueño, síntomas ansiosos, síntomas depresivos.